Este fin de semana se disputará la última jornada en Primera División, una jornada en la que vamos a conocer al tercer equipo que descienda a la Liga Smartbank. Vamos a conocer al equipo que va a acompañar a Elche y a Español en el descenso a Segunda División. Una plaza queda libre de ese descenso y hay 6 candidatos para ocuparla. Se trata del Valladolid, del Celta, del Almería, del Valencia, del Getafe y del Cádiz. 6 equipos, un puesto de descenso, pero ojo que las posibilidades de permanencia de cada uno de ellos están en su mano, porque los 6 implicados en la lucha por la permanencia dependen de sí mismos para lograr la permanencia un año más en Primera División. Los implicados que están situados en la clasificación de la siguiente manera: el Cádiz es 13º con 41 puntos, protagonizando un triple empate en la tabla junto al Getafe y junto al Valencia, los 3 equipos con 41 puntos. Un escalón más abajo viene 16º el Almería con 40 y 17º el Celta de Vigo también con 40, y arrancará la última jornada en esa fatídica 18ª plaza de descenso el Valladolid, que tiene ahora 39 puntos, pero insisto, los 6 equipos dependen de sí mismos para permanecer una temporada más en Primera División. Los partidos por la permanencia serán 5, se disputarán el domingo a las 9 de la noche hora peninsular, a las 8 aquí en Canarias. Y son 5 partidos, pero hay 6 equipos implicados. Eso quiere decir que habrá un duelo directo entre los equipos que luchan por salvar la máxima categoría del fútbol español. Hablemos de esos 5 partidos emocionantes de infarto de transistores en los que se va a decidir qué equipo acompaña a Elche y Español en el descenso. Empecemos hablando del partido del mejor equipo situado clasificatoriamente, que es el Cádiz. Tenemos un Elche Cádiz en el Martínez Valero. Los cadistas visitan al colista de la categoría, un Elche que lleva muchas jornadas descendido. A los amarillos les vale con un empate para certificar su presencia una temporada más en Primera División. Lo mismo le ocurre al Getafe. Eso sí, los azulones van a protagonizar ese duelo directo, ese partidazo en el José Zorrilla, donde se van a medir al Valladolid. Alta tensión en Pucela. Al Getafe también le vale con un empate para permanecer una temporada más en Primera División. Y lo mismo le ocurre al Valencia. El equipo Che va a visitar el siempre complicado Benito Villamarín, donde se van a medir al Betis-Valencia. El equipo de verde y blanco no se juega nada porque ya tiene asegurada su presencia la próxima temporada en la Europa League. Al Valencia, como a Getafe y a Cádiz, le vale con un empate para certificar de manera matemática la permanencia. Recapitulamos: Cádiz, Getafe y Valencia ganando son de primera y empatando también. Lo mismo le ocurre a la Almería, que va a visitar a un equipo ya descendido, al Español de Barcelona. El Español que se quedó sin opciones de permanencia en el tiempo de descuento de la pasada jornada porque el Valencia le empató sobre la bocina en Mestalla. Si el Español hubiera ganado, pues hubiera llegado a este Español Almería con todas sus opciones de permanencia, pero se quedaron sin ellas. El Español días de segunda y el Almería es el equipo que se va a jugar la permanencia en esta última jornada. Como decía, al cuadro andaluz le vale la victoria, como a todos, pero también le vale el empate, porque el Almería empatando, en el peor de los casos, podría haberse superado por el Celta y por el Valladolid si ganan sus partidos. Pero claro, si el Valladolid gana y el Almería empata, el Almería alcanzaría en la tabla al Getafe y por ahí sería por donde el Almería amarraría la permanencia en caso de lograr ese puntito que necesita en el estadio del Español. Así que el Almería, al que le vale la victoria o el empate en su visita al Español. En caso de perder, tendría que estar pendiente de lo que ocurriera en otros estadios, como por ejemplo el de Balaídos, donde el Celta se juega la permanencia frente al campeón de Liga, Celta Barcelona. El equipo culé, que no se juega nada, es campeón y visitará a un Celta que, ojo, necesita ganar para salvarse, pero si no lo hace, si empata o pierde, dependerá de terceros. Y ya por último, el partido del Valladolid, del que ya hemos hablado, ese partido de alta tensión, ese partidazo hasta final por la permanencia en el José Zorrilla. Valladolid-Getafe. Al Valladolid que le vale la victoria para salvarse, porque si la logra, pues como mínimo superaría al Getafe en la tabla, y al equipo pucelano también le vale el empate, pero solo le valdría siempre y cuando que la Almería pierda en su visita al Español. Así que esas son las opciones de los equipos que están luchando por evitar esa plaza de descenso que se va a decidir en esa 38ª jornada en la Liga Santander, en la Primera División. ¿Y tú quién crees que se salvará? ¿Quién crees que ocupará ese último puesto de descenso? Coméntalo, dale a me gusta y hablemos de la lucha de la permanencia en Primera. Hablemos de la lucha por evitar el descenso a la Liga Smartbank.